Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que queremos mostrarle cómo aplicar la palabra de Dios a su vida. Al finalizar el programa de hoy, le indicaremos cómo recibir gratuitamente un curso bíblico por correspondencia que hemos preparado para ayudarle en su diario caminar con Jesucristo. Y ahora, con usted, su amigo, el hermano Ricardo. Dios es. Esa es la verdadera base de toda religión. Es una conciencia universal que está escrita en su espíritu interior del hombre. Alguien ha dicho que la conciencia de Dios es un vacío en la forma de Dios que existe en el corazón de cada hombre y que puede ser llenado solamente con la presencia personal de Dios. La existencia de Dios no es discutido en la Biblia ni tampoco es probado. La Biblia comienza con esta simple afirmación: en el principio era Dios. La evidencia de la existencia de Dios, una descripción de su persona y la discusión de sus actividades se ven en la Biblia, pero no hay un intento de comprobar sistemáticamente que existe Dios. La Biblia se aproxima al asunto presumiendo que el hombre en el fondo de su corazón ya sabe que Dios existe. 2 veces encontramos esta declaración en la Biblia: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero existe otro aspecto de esta verdad. El Dios quien se ha revelado a sí mismo. Él ha hablado en formas para que el hombre pudiera conocerle. Es imperativo que todo hombre escuche el mensaje que Dios ha revelado. Salmos 85:8 nos dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Quiero proponer que estudiemos un hecho de Dios por el cual Él se ha comunicado con el hombre para que éste pudiera conocerle. Nos acercaremos al estudio desde 5 puntos de vista. En primer lugar, Dios nos habla sin palabras. En segundo lugar, Dios nos habla por la palabra voceada. En tercer lugar, Dios nos habla por la palabra escrita. En cuarto lugar, Dios nos habla por su palabra encarnada. Y en quinto lugar, Dios siempre nos da la misma palabra, pues el mensaje es el mismo. Hoy vamos a prestar atención a la primera de esas 5 proposiciones. Dios nos habla sin palabras. ¿Nos suena raro decir que Dios nos puede hablar sin palabras? En realidad no es extraño. Nosotros los humanos muchas veces nos comunicamos sin el uso de palabras. La mirada de un ser amado nos expresa a veces mucho más que nos expresarían sus palabras. Una mirada de enojo de un padre hacia un hijo desobediente le dice mucho a ese niño. Romanos 8:26 se refiere al ministerio de intercesión del Espíritu Santo, quien está ayudando a los santos en sus oraciones con una intercesión que va más allá de las palabras. Sí, la comunicación sin palabras no solo es posible, es muy común. ¿Por qué entonces nos parece extraño que Dios nos hable sin el uso de palabras? Cuando hablamos del hecho de que Dios nos habla sin palabras, estamos hablando de lo que nosotros llamamos revelación natural. Es el método que Dios usa para revelarse a sí mismo por medio de la naturaleza. Toda la naturaleza da testimonio del gran poder e inteligencia de un ser supremo. El orden de la naturaleza nos indica la presencia de un ser que planea con destreza. La existencia de la naturaleza nos indica la presencia de un originador. La belleza de la naturaleza nos indica la presencia de una inteligencia inmensa. Sí, el mundo entero está encendido con evidencia de la existencia, el poder y la naturaleza de Dios. Consideramos lo que nos dice el Salmo 19:1-4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este pasaje nos habla de la revelación de Dios por medio de la naturaleza. Uno puede observar el cielo y ver prueba de que hay un Dios. Mucha evidencia se ve en los asuntos de la tierra. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la revelación de Dios por medio de la naturaleza? En primer lugar, podríamos decir que la naturaleza anuncia la obra de sus manos. En segundo lugar, podríamos decir que la naturaleza es silenciosa. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. En tercer lugar, podríamos decir que su revelación es continuante en la naturaleza.
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara su sabiduría. Y en cuarto lugar, podríamos decir que su revelación es universal. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es un bendito acto de la gracia de Dios por el cual Él mismo escribió de su evidencia en la naturaleza para que nosotros pudiéramos conocerle, aun si nunca viéramos una Biblia. Me acuerdo una vez cuando viajaba por México y habíamos tomado la ruta montañosa viajando de Monterrey al DF. Vi una escena de belleza que me impresionó muchísimo. Las montañas eran como torres que escalaban el cielo y abajo de nosotros se extendía un río por todo lo largo de un valle. Mi corazón se llenó de admiración por un Dios que podría fabricar tal belleza. Yo quería gritar y cantar alabanzas a su nombre, y sin embargo incliné mi rostro y le di gracias a mi Padre Celestial, y le adoré por ser tan maravilloso. ¿Qué tan completa es la revelación que Dios nos da en su naturaleza? La Biblia nos da la respuesta en Romanos 1, 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si puedes, te sería provechoso leer todo el capítulo 1 de Romanos para ver cómo Dios se revela por la naturaleza. Notemos estas verdades. Número 1. Lo que se puede conocer de Dios ya ha sido manifiesto. Número 2. Dios mismo tomó la iniciativa de mostrarse al hombre. Número 3. Dios se ha revelado a sí mismo desde la creación del mundo. Las cosas invisibles de Él se ven claramente. Número 4. La revelación de Dios mismo se entiende por medio de las cosas hechas. Número 5. Su poder y deidad son reveladas por la naturaleza. Número 6. La revelación es tan completa que los que se alejan de Dios y van tras la idolatría no tienen excusa. La revelación de Dios por medio de la naturaleza es completa y suficiente. Aun si no tuviéramos una Biblia que leer, nos daríamos cuenta de Dios y seríamos guiados a su adoración. Consideremos el hecho de que somos muy afortunados. Nosotros tenemos una revelación más clara de Dios que la que viene por medio de su naturaleza. Tú mismo has podido recibir este mensaje como una indicación de que estás siendo bendecido por Dios mismo. Piensa en el privilegio que tienes de conocerle personalmente y acéptale mientras que Él te llama al arrepentimiento. Pido que hagas a un lado cualquier cosa que podría tratar de detenerte en conocer a Dios en este momento. Pido al Señor que te perdone tus pecados y recíbele en este preciso momento. Si tú le pides perdón, Él te perdonará. Vamos a orar. Padre, has sido tan bondadoso en escribir la evidencia de tu existencia y la descripción de tu persona divina en la naturaleza para que todos nosotros pudiéramos conocerte. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias también por no haberte detenido ahí. También nos has dejado tu palabra para revelarnos tu verdad. Queremos agradecerte especialmente por Cristo. Por medio de Él te mostraste de la forma más perfecta al mundo. Te amamos y te alabamos por esta revelación para poder conocerte. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra a llamar cuando las lágrimas inundan su mirar? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo ni Juan, ni David y ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús.
nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más. ¿Cuál es el nombre que le da confianza y fe para vencer el mundo y vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, este nombre es vida plena para siempre. Amén. No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. 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 Es Esperamos que el programa de hoy le haya motivado a conocer más profundamente la voluntad de Dios. En esa tarea queremos ayudarle haciéndole llegar, sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Pónganse en contacto con nosotros hoy mismo. Nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy, confiando en encontrarnos de nuevo a esta misma hora y por esta misma emisora, para participar con nosotros en El Contacto Cristiano.